Gracias, Indira Rojas. Bueno, estamos hablando del doctor Roger Chávez, que él es ginecólogo de Profamilia y nos acompaña esta mañana para hablar de un tema interesante. Y mucho yo he escuchado de este nombre, la preeclampsia o síndrome hipertensivo gestacional. Vamos a hablar de este tema que se da en el embarazo, en las mujeres y, bueno, muchas inclusive han pasado momentos difíciles a raíz de esta enfermedad que se da. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Sí, tal vez retomando un poco y tratando de hablar, ¿verdad?, en términos bastante sencillos y prácticos. El síndrome hipertensivo gestacional, como su nombre lo dice, es un conjunto de signos y síntomas asociados a hipertensión arterial, ¿verdad?, y que se presenta exclusivamente durante el embarazo, ¿verdad? Es una enfermedad propia de la mujer, ¿verdad? Por si sale alguien ahí y pregunta que si también le puede dar a los hombres. Claro que no, solamente existe. ocurre durante el embarazo. Y dentro de estos padecimientos, ¿verdad?, tenemos 4 formas clínicas o 4 formas de presentación de la enfermedad como tal. Hay pacientes que no cursan con ningún tipo de enfermedad hipertensiva previo a su embarazo y durante el embarazo debutan con un síndrome hipertensivo. ¿Cómo saber si estas personas tienen riesgo o tienen un riesgo elevado, ¿verdad?, de padecer el síndrome hipertensivo como tal? Se ha descrito, ¿verdad?, porque todavía no se conoce la causa de la enfermedad, que aquellas personas que tienen embarazos a tempranas edades, a los extremos de la vida, se embarazan antes de los 19 años o se embarazan después de los 35 años, tienen un riesgo elevado de padecer preeclampsia o alguna de las formas clínicas del síndrome hipertensivo. Aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado. Ustedes saben, ¿verdad?, que normalmente el índice de masa corporal para decir que tenemos un estado eutrófico o que estamos nutricionalmente adecuados, ¿verdad?, o saludables, pues como normalmente se dice, debe de andar más o menos entre 18 y 25, ¿verdad?, índice de masa corporal. La población promedio anda en sobrepeso entre 25 y 29, y más allá de 29, ¿verdad?, índice de masa corporal, ya hablamos de estado de obesidad. Entonces, todas aquellas personas que inician su embarazo con un estado de obesidad previo, tienen un riesgo mayor, ¿verdad?, de padecer esta enfermedad como tal. Cuando usted me dice que es la tercera causa de mortalidad materna en el país, significa, bueno, que esto hay una gran cantidad de casos en los cuales las mujeres le están padeciendo. Esto hay dos motivos. Bueno, una podría ser genético o lo otro podría ser el factor que usted mencionaba recientemente de que la mayoría pues, de la población nicaragüense está un poquito pasado a la masa corporal Claro, adecuada. normalmente, ¿verdad?, desde el punto de vista estadístico a nivel MINSA Nicaragua, la primera causa de mortalidad, ¿verdad?, materna son las hemorragias posparto, la segunda causa son las infecciones y la tercera causa, ¿verdad?, la ocupa el síndrome hipertensivo gestacional. Hay una gran cantidad, ¿verdad?, de personas que cursan con un perfil epidemiológico que tienen muchos factores de riesgo para desencadenar la enfermedad, pero no necesariamente padecen la enfermedad durante el embarazo. Hay personas que no tienen ninguno de los síntomas clínicos, que tienen 1 o 2 factores de riesgo, pasan todo su embarazo sin presentar ningún tipo de sintomatología y posteriormente debutan con una crisis hipertensiva ya con un embarazo que ya prácticamente va de salida. Claro, bueno, imagino que es un temor para muchas mujeres al momento de enfrentarse a la gestación, ¿no? El ir a tener su hijo y pues recurren todo eso, todo lo que le dicen los familiares que podría padecer. ¿Cómo se puede detectar si esta persona ¿Cómo notarlo? tiene Bueno, síndrome, ¿no? O podría padecer. Exactamente. Normalmente nosotros esperamos que una persona que tiene un estado nutricional eutrófico o saludable empezando el embarazo tenga un incremento de peso total aproximadamente de 11 kilos en todo el embarazo. Eso es un promedio de 1 a 1.5 kilos por mes. Entonces, todas aquellas pacientes que tienen una ganancia de peso exagerada mensual, hablemos de más de 2 kilos por mes, que han empezado a observar que hay inflamación de los miembros inferiores, ¿verdad? Que se le empiezan a inflamar las manos, la cara, el abdomen, y aparte de eso empiezan con sintomatología vasomotora, o sea, empiezan a percibir dolores de cabeza, puntitos visuales, zumbido en los oídos, náuseas, mareos. Entonces, estas personas deben acudir, ¿verdad?, a su control prenatal, hacerse las pruebas necesarias para poder detectar si esta paciente, ¿verdad?, tiene algún tipo de las formas clínicas del síndrome hipertensivo. Uno de los elementos más importantes es el control de la presión arterial. Cada vez que hagan su control prenatal, tomarse su presión arterial, pesarse para poder visualizar si la ganancia de peso es adecuada y si la presión arterial con la que empieza el embarazo, que suele ser normalmente estable, empieza a presentar incrementos, ¿verdad? Muy bien, al momento bueno, cuando se da la situación, ¿qué es lo que hacen los médicos? ¿Qué es lo que recomiendan?
Depende, porque vos podés tener una paciente que tiene una crisis hipertensiva en ese momento, la presión está alta, por encima de lo normal, digamos, llega una paciente con 160 de presión arterial y normalmente es un control prenatal, te llega a la emergencia con un poquito de dolor de cabeza y tiene 120/80. Entonces, podés manejar, la verdad, ambulatoriamente, mirar si no tiene, si la crisis hipertensiva en ese momento no está comprometiendo su vida y puede administrarle tratamiento oral y darle seguimiento siempre y cuando su bebé se esté desarrollando bien y ella pues no presente ninguna otra sintomatología. Sin embargo, tenés por otro lado, tenés el otro caso que pacientes que tienen presión arterial estable, 110/70, 160, aparecen con 160, 120 de presión arterial y ya aparecen con síntomas, ¿verdad?, que pueden comprometer la vida, por ejemplo, convulsiones, náuseas, vómitos, pérdidas del conocimiento, etc. Excelente. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por contarnos un poco más sobre esta enfermedad que probablemente para las mujeres que están embarazadas han escuchado cosas, ¿no? Que los síntomas, lo que les da, que inclusive yo escucho mucho esa frase de se escapó de morir porque le dio preclampsia. Entonces ahora, pues con este segmento de Profamilia, pues tenemos la oportunidad de informar mejor un poco acerca de esto y cómo se podría evitar. Así es que ya sabe, si usted tiene alguno de estos síntomas, porque podría ser sobrepeso o sobrepeso excesivo en el embarazo, inflamación de piernas, se le sube la presión constantemente, mucho dolor de cabeza, todo ese tipo de cosas que acuda, porque podría ser causa, ¿no?, de esta enfermedad. Preclampsia. Muchas gracias, doctor Rojas, por habernos acompañado. Lo esperamos en la próxima. Gracias. Aquí en De Sol a Sol nosotros vamos a continuar con más del programa.